Desde la quietud de una biblioteca o en cualquier rincón de la vida, los libros nos esperan. Nos invitan a ver el mundo desde otra perspectiva y a explorar cada historia. Acompaña a la dirección de Editorial UAS en este viaje. Ya comienza Los libros tienen la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a quienes nos escuchan por la señal de Radio UAS, a quienes nos visitan a través de redes sociales en las páginas de Editorial UAS. Esta es una nueva edición del podcast Los libros tienen la palabra. Y el día de hoy pues contamos con la presencia de un querido amigo, de un escritor sinaloense, un poeta sinaloense, Francisco Meza. Nos da mucho gusto que el día de hoy estés con nosotros. Pues el día de hoy vamos a charlar sobre poesía en general, pero también sobre cosas que vayan surgiendo ahí en la conversación. Estamos muy contentos de que estés por acá, Frank. Bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto incorporarme a estas actividades de divulgación de la cultura que está llevando a cabo Editorial UAS, obviamente en el marco de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y como bien has dicho, pues estamos aquí para una plática entre amigos y sobre poesía. ¿Qué más se puede pedir? Claro. Y justamente también quisiera, aprovechando este espacio, agradecer a las autoridades de la biblioteca Gilberto Owen, que el día de hoy estamos acá en el espacio, muy impresionados precisamente por la cantidad de bibliografía que hay en estos espacios, para invitarlos a que frecuenten las bibliotecas públicas, a que visiten, a que exploren. Seguro encontrarán algo por ahí que resulte interesante. Bueno, Frank, pues yo quisiera platicar contigo, como decíamos ahorita, sobre poesía, sobre literatura. Quienes te conocemos y quienes te hemos leído sabemos que eres un poeta muy, muy interesante en el panorama poético de Sinaloa, de Culiacán. Platícanos cómo fueron tus primeros acercamientos a la poesía, tus primeras lecturas, tus primeros hallazgos. Bueno, sí, sucede un poco posterior a la adolescencia. Siempre había tenido una inclinación hacia las ciencias sociales sin saberlo. Por ejemplo, en mi currículum no reconocido, concursé en historia en quinto año de primaria en los estos concursos estatales que organizaba la Secretaría de Educación Pública, y si no mal recuerdo quedé en cuarto lugar a nivel estatal. Me interesaba mucho de niño, de preadolescente, la historia, por su misma carga anecdótica y, por qué no decirlo, también por cierta carga heroica. Me vinculaba mucho imaginativamente con las épicas nacionales que nos habían platicado en nuestras clases de historia y que venían reflejadas en los libros de historia. Obviamente me refiero a la Reforma, a la Revolución, obviamente a la Independencia. Entonces la imaginación ahí trabajaba no de una forma histórica, en tanto historicidad, sino más bien de una forma literaria. Eso lo puedo entender ahora, a la vuelta de mucho tiempo. En su momento, obviamente, que uno actuaba de manera connatural a los impulsos y a los placeres que uno goza en la infancia. Posteriormente, sigo teniendo una inclinación por las ciencias sociales. Sigo siendo un alumno bastante presente en las clases de historia, de civismo, de sociología, y empiezo a tener contactos con el género literario, con el género poético, a través de una colección de novelas para adolescentes, en donde estaba Ivan Hu, Robin Hood, La cabaña del tío Tom, y había una versión, y yo creo que ese es mi primer contacto, recapitulando un poco, había una versión para adolescentes de la Odisea. Okay. Entonces, sin saber muy bien cuáles eran estos asuntos, que estaba leyendo obras clásicas, no se diga esa versión para adolescentes de
de la Odisea, de uno de los grandes poemas fundacionales de Occidente, encontraba una fascinación en esos tiempos de lectura. Y también me daba cuenta que no se representaba para mí esas ficciones, otras lecturas, sí, como una suerte de castigo o un tipo de compromiso académico, sino que realmente entraba en contacto, me podía vincular con esos libros. Ok. Oye, aprovechando que mencionas ahorita este encuentro que tuviste con la Odisea, con la obra de Homero, hace poco platicábamos sobre una edición que tiene la UNAM, ¿no? Creo que es la Ilíada, la de Rubén Bonifaz Nuño. Sí. Qué interesante, ¿no? Que comenzaste tu vínculo con la literatura a través de la obra de Homero en esta edición adolescente y que ahora, con los años, te toparas con esta otra edición súper bien articulada, súper bien informada y poéticamente muy relevante. Es una joya de la traducción la que hizo Rubén Bonifaz Nuño de la Ilíada, y aparte toda la colección del UNAM. Tiene un nombre bastante amplio, pero es escritor, es una colección muy famosa, muy bien cuidada. Y aparte, Rubén Bonifaz Nuño lo que hace es tratar de traer los ritmos del hexámetro griego al castellano, que son tareas pues de personas, de traductores, de filólogos, de estudiosos de las lenguas, no de una lengua, ¿no? Sino de las lenguas, pues que están a otro nivel. Y bueno, aquí sí abro un pequeño paréntesis. Esa versión de la Odisea que leí en la secundaria, quizás yo estuve en tercer año de secundaria, no fue la primera. Es decir, yo recuerdo mucho más presente La cabaña del tío Tom, por ejemplo, ¿no? Que pues era una novela que tocaba los dramas de la esclavitud. Y yo recuerdo haber sentido en la adolescencia una gran angustia por los personajes de La cabaña del tío Tom, por ejemplo, ¿no? Y la Odisea, pues fue parte, digamos, de esas 6 o 7 obras que había que leer para acreditar la materia en turno, ¿no? En aquel tiempo, en aquellos territorios de la adolescencia profunda, ¿no? Yo habrá tenido 14 años. Y ahora sí, todas las pláticas son digresivas. De los 14 años, volvamos a los 45 que estaba leyendo esa versión de la Ilíada por Rubén Bonifaz Nuño, y la plática que tuvimos era muy interesante porque nos conecta nos permite conectarnos con varias cosas en este diálogo. Yo hablaba del canto cuarto o del canto tercero, donde están haciendo un banquete los caudillos griegos antes de irse a la batalla. Y hablan de los cocimientos de los bueyes, de las reses, de los carneros que sacrifican, hablan de cómo se monta la pira para que la carne vaya con cebo y el cebo se cocine con la carne, las canciones que entonan, me imagino el vino que tomaban. Y hay un momento donde Rubén Bonifaz Nuño dice, están en una carne asada. Entonces, eso me parece muy relevante porque me conecté inmediatamente con mi realidad mexicana, muy particularmente con mi realidad sinaloense, de esta parte del noroeste del país, donde el hábito y la práctica de la carne, bueno, la carne asada es una práctica cultural, claro, sin duda, ¿no? Y es un acontecimiento social. Tú puedes tener una reunión y presentar o convidar otros alimentos para la carne asada. Si hay carne asada, transforma eso en otra fraternidad, digamos, de los ahí presentes. Entonces, esa relación, estamos hablando del año, si bien va del año 800, las primeras versiones que se saben se recopilan de la Ilíada, pero se habla del año 1200 antes de Cristo, de la posible suceso de la guerra de Troya y de las primeras, digamos, leyendas
épicas que van a conformar posteriormente al poema, pues hay que sumarle los que tenemos acá. Estamos hablando de más de 3,000 años que estaban allá, Ajax, Agamenón, Menelao, y todas las demás huestes, pues comías una carne asada y viendo qué iba a pasar porque iban a ir a la batalla y tenían que ir satisfechos. Eso también es muy interesante porque, digo, yo no soy un especialista en los poemas homéricos, pero es muy interesante porque el poema plantea esa satisfacción, esa entrega, los placeres antes de ir propiamente al campo de batalla, que era la masacre, ¿no? No, y esto va muy acorde con otro tema que vamos a platicar un poco más adelante, ¿no? El vínculo entre literatura, entre poesía y cultura, ¿no? Cómo también en nuestras prácticas culturales hay una raíz poética, ¿no? Tal vez, pensando un poco en esta asociación que haces de la práctica cultural de la carne asada con su presencia en estos textos antiquísimos, En Homero, ¿no? en Homero, ¿no? Y en la traducción que hace propiamente Rubén Bonifaz Nuño, pues bueno, que es una personalidad absolutamente acreditada para hacerlo, ¿no? Claro. Oye, quería preguntarte también, como parte de tu trayectoria como escritor, tú pasaste por talleres, por el taller de Jesús Ramón Ibarra, compartiste espacio con un montón de personas que han también construido una carrera alrededor de la poesía y de la literatura. Quería preguntarte algo, tú, eh, ¿cómo consideras que es el papel que juega un taller en la formación de un escritor? O qué es lo que hace el taller por los escritores. Bueno, creo que se ha hablado mucho en diferentes espacios, en presentaciones, conferencias, entrevistas, con demás miembros de la generación en la cual yo me integro, que es la generación del primer taller, digamos, de la primera promoción que hizo Jesús Ramón Ibarra en el Difocur, hoy Instituto Sinaloense de Cultura. Justamente estamos en instalaciones del Instituto Sinaloense de Cultura. Donde había toda una gama, digamos, de personalidades que llegaron ahí justamente con la intención de escribir y de leer poesía. Entonces, obviamente, pues estaba Paco Alcaraz, Javier Velázquez, Óscar Paul Castro Montes, Felicita Rodríguez, eh, eh, Rose, Andrea Miranda. Es decir, había muchas más personas y aparte era rotativo. Es decir, algunos sí quedábamos fijos y algunos nos íbamos y algunos regresábamos. Pero el asunto es de que ciertamente era un taller, pero también era un círculo de afinidades intelectuales, era un círculo de diálogo literario, que no solamente se ceñía a las horas, los sábados en la mañana o los días en los cuales rotó, digamos, la dinámica del taller, sino que proseguía cuando el taller se cerraba. Es decir, sería innumerable ver los libros que nos prestamos y las pláticas que sostuvimos sobre esas lecturas. Y entonces era un taller también, me parece muy interesante, muy bien llevado por Jesús Ramón, porque no creo que los talleristas o las personas que entramos en digamos, en la formación de, de ese espacio, hubiéramos ejercitado una escritura parecida a nuestro tallerista. Pasa en otros talleres, no vamos a dar marcas, que los talleristas terminan escribiendo, por lo menos en una primera etapa de los que reciben el taller, muy parecido a las filias y también a las fobias de quienes imparten ese taller. No fue el caso con Jesús Ramón. Tuvimos una gran amplitud, nos permitió leer cualquier estilo de poesía y entender que de cualquier estilo uno podía acceder a una expresión literaria sólida. Muy bien. Eso me parece interesante. Y
¿Qué poetas, qué autores descubriste en esa etapa? Bueno, muchos, pero quizás el descubrimiento más impactante, y estoy hablando de muy joven, yo creo, cuando mucho andaría en los 18 años, fue la poesía de Vicente Huidobro. Altazor y Temblor del Cielo, que fueron libros que yo leí, releí y que impactaron muy fuertemente en, en mi imaginación del lenguaje. No tanto en la composición de poemas a la manera como lo hizo Huidobro, que eran grandes sagas. Es interesante, ¿no? El Altazor es la historia de un hombre que va descendiendo y que en ese descender va dando cuenta del mundo y de las concepciones del universo y se da cuenta que para poder decir todo lo que la caída, que también ahí detrás está un poco el mito de Ícaro, que es una lectura recurrente, ¿no? En los estudiosos de Huidobro, que en esa caída no es solamente suficiente enunciar lo que ve, sino que también debe de transformar, debe hacer una mutación del lenguaje con el cual está expresando la experiencia del descenso, que el descenso se presentifica como un conocimiento del mundo. Entonces, obviamente que cuando yo leí el Altazor, yo me deslumbré por las imágenes que Huidobro nos entregaba, por esa arquitectura verbal avasallante que a mí por lo menos me dejó impávido, y no solamente a mí, sino también a muchos autores cercanos a su generación, ¿no? En el momento de Huidobro. Hay una gran influencia en la plástica de Paz, en la plástica lírica de Paz, que se puede localizar sin mayor problema en la obra, ¿no? En la obra de Vicente Huidobro. Todo eso además todo eso lo fui entendiendo después, leyendo crítica, poniéndole atención al poema, viendo dónde se estructuraba la voz del personaje, de la persona lírica que estaba hablando en el texto. Fue muy impresionante, fue una lectura muy impresionante. Obviamente la lectura de Octavio Paz, también en su momento, contemporáneos, ni se diga, Gilberto Owen, Villaurrutia, Gorostiza, Salvador Novo, Enrique González Rojo, fueron autores que me impresionaron muy fuertemente, que siguen impresionándome. Interesante también que por alguna razón entendíamos desde muy joven que los autores no se pueden leer, o bueno, yo no leí los autores desde rodillas. Es decir, no había un arrodillamiento frente al autor que uno iba conociendo, sino que incluso dentro de la misma obra, uno decía, bueno, es que esta es la parte de Gilberto Owen que más me gusta, que más me impacta, que más me dice, esta es la parte que me podría interesar incluso para un ejercicio de escritura propio. Y no era como decir, todo Owen es una maravilla y el otro fulano de tal no. Pero también, muy cercanamente, quizás un año o un año y medio, me sirvió muchísimo poder entrar a leer poesía contemporánea. ¿Y a qué voy esto? A autores, autoras vivas, en una edad de producción relativamente joven, oscilaba entre los 40 y los 50 años. Gente que seguía produciendo y que curiosamente iba a producir sus mejores libros a la vuelta de 3 o 4 años. Y esta lectura es de Francisco Hernández, que curiosamente en estos días cumplió 80 años y hubo una serie de expresiones y manifestaciones en reconocimiento a una de las obras líricas de mayor calado en la tradición mexicana del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Fue un autor que aparte había leído muy bien, no solamente el siglo XX mexicano, sino también el siglo XIX. Tú conoces el poema donde pone a hablar a Salvador Díaz Mirón. Poema impresionante, 20 fragmentos. Pensados por Salvador Díaz Mirón. Antes de 2 semanas antes de morir. Exactamente. Pero, ¿qué es lo que hace ahí Francisco Hernández? No suelta el tono hernandiano que lo viene reconociendo y genera
un ritmo a la manera de Salvador Díaz Mirón. Y esas son cosas que no son sencillas de hacer. No. Entonces uno está leyendo el poema y está reconociendo el lenguaje, el tono, los ritmos, las rimas que podrían haber sido dichas por el propio convaleciente, ¿no? Claro. Son ejercicios de imaginación que se estructuran en dimensiones más amplias. Claro, y sin que se diluya, ¿no? La propia voz de Hernández. Ahí, exacto. O sea, el propio pulso, la propia forma de enunciar. Bueno, Frank, queríamos platicar también sobre tu obra. ¿Cuál fue el primer libro que publicaste? ¿El último? ¿En qué andas ahorita? ¿Qué andas trabajando? El primer libro que publiqué solo, individualmente, es una plaqueta publicada en la Universidad de Guanajuato, publicada por el Instituto Municipal de Guanajuato. Se titula Mar en Sombra y era un libro muy, muy influido por mis precursores y por mis admiraciones de ese momento. Un libro que tenía como ambiciones bastante grandes, pero que se articulaban desde posiciones muy cándidas, muy inocentes. Dicho sea de paso, fue un libro que escribí entre los 19 y 20 años. Y que ahora que regreso a él, me gusta, no por, digamos, su solidez lírica o por lo que el libro pueda ofrecer como experiencia poética a un lector hipotético, sino porque de alguna manera me recuerdo a mí, me sirve como un recordatorio, como una serie de postales, como un álbum de afectos para reconocerme a ese joven que quería escribir versos y que quería escribir versos muy potentes, de una gran altura, de una gran densidad semántica, de una entonación suntuosa, y que finalmente a nivel de lenguaje, pues había una incapacidad. Y segundo, pues no era el tono que me correspondía. ¿Por qué? Porque yo tenía 19 años y andaba queriendo escribir poemas de corte amoroso, filosófico, como si tuviera 50, ¿no? Entonces, pero creo que también fue bueno escribirlo. Pues continuamos platicando con el querido Francisco Mesa, un poeta sinaloense, que bueno, entre las charlas que hemos tenido a lo largo de este espacio, platicábamos sobre su obra, sobre su trabajo literario, y nos encantaría, Frank, si nos permites escuchar un poema de tu obra. Muy bien. Bueno, pertenece al libro Retóricas de la Sed, que es el último libro que he publicado. Y ahora que estamos en un ambiente mundial de fútbol, este libro incluye un poema que se titula Psicoanálisis del goleador. Y bueno, dicen los que saben, egregios psicoanalistas del deporte, que en el momento del gol el jugador muestra su yo verdadero. Salta en maroma acústica retando las leyes de la gravedad, lanza retador besos contra sí, empuña en sus manos invisibles corazones, se confiesa crucificado de gloria ante su Dios, se ahoga en el frenesí de su epopeya, baila en el centro de su cielo como pájaro enloquecido, se convierte en estatua de su instante y en la catedral de su pecho tañen las campanas mientras el espectro de su proeza erotiza las gargantas de los hinchas. Pero queda aquel quien en gimnasia equivocada o en salto mortal contra lo inevitable mete el balón en su propia puerta y se derrumba lento con los ojos inundados de pena y con las manos en el rostro intenta infantilmente desaparecer ante las miles de manos que hacen que lo ahorcan. En él no existen muchas variantes del espectáculo, porque en el escenario de la culpa, amigos psicoanalistas, todos somos semejantes. Es un poema futbolero. Oh, muy bien, muchas gracias, Frank. Es para los que meten el autogol, ¿no? Claro. No, y justamente hace un rato platicábamos sobre
cómo la poesía desde tiempos homéricos logra captar estas prácticas sociales y culturales Así es. y llevarlas al plano de la música, de las palabras y de las imágenes. Yo quería preguntarte algo, Frank, ahorita pues somos compañeros en la maestría en estudios culturales de la Facultad de Filosofía. Yo quería preguntarte un asunto que me parece muy pertinente también para acompañar estas lecturas y estos comentarios. ¿Cómo crees tú que se da el vínculo entre poesía y cultura? Bueno, la pregunta puede tener Claro. tantas respuestas y si alguien pudiese llegar a una concreta, pues Ujú, sería como ganarse la loto, ¿no? Creo que le ujú. entregarían el premio Nobel de Sí. literatura o le haríamos una estatua a todos los que hemos andado en este asunto de la cultura, pero creo que la pregunta puede ser muy pertinente si la vemos en espacios muy específicos, Ujú, como tú bien lo sabes, en prácticas culturales y en intuiciones de existencia que tengan, digamos, representaciones en esto que conocemos como la realidad, la vida cotidiana, que es lo que más o menos tratan de enseñarnos los grandes teóricos, los grandes modelos teóricos, ¿no? de la cultura, ujú, algunos muy complejos, otros ujú, más asequibles, ¿no? Más directos. Pero pensemos, es una intuición que yo he tenido de tiempo atrás y que han tratado muchos estudiosos sobre este tema también. Pensemos en esta idea de que la literatura y la poesía no sirven para nada, que nos están diciendo constantemente, e incluso hay autores bastante serios que lo repiten, ¿no? La poesía no sirve para nada, ujú, porque la poesía es en sí misma, ujú, se consume, se consagra, se fundamenta en sí misma. Y tanto no sirve para nada que eso es como parte de su carácter divino, de su estela mística que claro. está sobre los usos y costumbres terrenales. Yo estoy del otro lado, yo pienso diferente en esa cuestión, sin quitarle cierta sacralidad a ciertos poemas y a ciertos momentos de la literatura. Sin embargo, si pensamos que la cultura, en términos bastante amplios, es este dispositivo, esta herramienta con la que logramos interactuar externa e internamente, con la que logramos construirnos internamente para poder representarnos externamente, Mm, o entender, digamos, las representaciones que existen en este pacto que tenemos de la realidad. Bueno, pues el poema forma parte de todo ese gran este, continente que es lo que llamamos cultura. La expresión lírica propiamente, ¿no? La expresión lírica que ujú, no se resume únicamente en la construcción del poema como tal, que podemos encontrarla en diálogos, en prosa, en parlamentos dramáticos, que la podemos encontrar en eslogan publicitarios, que la podemos encontrar en planes funerales, ¿no? ujú. En los planes funerales que ahora te venden ahí, que uno está pagando ahí su porción de eternidad, como si estuvieras comprándote un viaje a las Bahamas o algo así, ¿no? Ahí está el lenguaje lírico, ahí está la metáfora, ahí está la paradoja, como hechos del lenguaje, más que como figuras retóricas. Como figuras retóricas las estudiamos y las leemos desde un punto de vista más estructural, pero como hechos del lenguaje son innegables, ¿no? Ahí se encuentran. Entonces, todo este continente gigantesco que es la cultura y que tiene todas las representaciones y todos los vehículos imaginables, este, eh, van a finalmente construir al individuo. Ujú, Finalmente el individuo no puede construirse cultural e intelectualmente por sí mismo. claro. Necesita estar inserto en una sociedad que porta una cultura o inserto en varias sociedades que practican diferentes culturas, para poder tener una construcción que le permite interactuar con la realidad cultural, con la realidad social. Ujú, Bueno, la expresión lírica
forma parte de eso. Y finalmente esa expresión lírica, la expresión dramática, la expresión literaria, la expresión figurativa, la expresión de las artes, la expresión simbólica, está presente en todos los individuos que yo he conocido, de, en todos los lugares, de todos los países. Es algo que está presente en los rasgos identitarios con los cuales ejercitan su vida, Claro. viven, hacen sus cosas, piensan, actúan, crean, se organizan. Toda esa parte que hemos hablado forma a ese individuo que está interactuando con el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que decir que la poesía habita en otra parte que no es la tierra o que no es la vida cotidiana, pues me parece, por lo menos, por decirlo de una manera bastante tranquila, una ligereza. Uh-huh. No, y tan es así que incluso en otras conformaciones culturales, como por ejemplo la nación, o sí, esta idea de nación, por ejemplo, siempre va, entre muchas cosas, siempre va sustentada por un digamos, una parte lírica, ¿no? Un himno, lírico, un discurso, claro, sí. un referente lírico O muchos, ¿no? que legitima, pues, esta concepción, por ejemplo, de la nación o de un pueblo, ¿no? O sea, es muy impresionante y muy visible el vínculo entre la poesía y la cultura, ¿no? Entonces, pero fíjate, yo aquí aprovecharía una pequeña licencia en este diálogo para preguntarme o darme pie a mí mismo, ¿no? Para comentar algo. De pronto también el lirismo es identificado con una gran solemnidad, con una gran formalidad, complejidad, con la afectación, exclamación, interioridad. ¿Sí me explico, no? Y es cierto, existe. ¿Por qué? Porque en el lirismo, ahora sí, cabe todas las expresiones del ser. Es decir, en esta flexionar el lenguaje poéticamente, líricamente, caben todos los temas, todas las expresiones. Y eso es interesante decirlo, porque yo recuerdo una plática con una amiga muy querida, Claudia Berrueto, una poeta de Coahuila, donde yo le comentaba, le recité un par de versos de César Moro, del autor de Tortuga Ecuestre, uno de los grandes libros surrealistas hechos en Latinoamérica, y aparte César Moro tuvo una instancia, una residencia bastante amplia en México, y los versos decían algo así: para que tu sangre circule libremente, debo tocar la oscuridad con un tambor de fuego. Puedo equivocar en algo, ¿no? Pero estoy casi seguro que así están escritos, ¿no? Entonces, ella me dijo, oye, es que me gusta mucho porque es muy extraño, pero a la vez revela mucho. Entonces, la poesía lírica va a tener eso. Lo extraño revela, por una parte, y por una, digamos, por una línea de la poesía lírica hecha en el siglo XX. Pero también la poesía lírica puede tomar el evento cómico, cotidiano, rutinario. La poesía lírica puede partir, puede generar, digamos, una forma de pensar el mundo en una escena donde a alguien se le ponche una llanta al carro. Y vengo a recordar este poema, formalmente muy bien construido, pero donde Rubén Bonifaz Nuño, ahora que estamos hablando de él, en Los demonios y los días, un libro también extraordinario, nos dice qué fácil sería para esta mosca con 5 centímetros de vuelo razonable encontrar la salida. Y lo que va a hablar Rubén Bonifaz Nuño es de una mosca que está golpeando contra el vidrio de la ventana, engañada por la transparencia del vidrio de la ventana. Qué problemón, ¿no? Es casi un problema ontológico, Iván. O digo, para ahí un fenomenólogo, para alguien así, ¿no? Pero engañada por el vidrio de la ventana, insiste en querer liberarse, ¿no? Pero golpea contra la prisión.
Y al final dice, empieza a hablar ya el yo lírico de él, y al final lo resuelve diciendo, pero no pude, no sé qué hacer, y terminé poniendo mi frente o mi cara o mi rostro frente al vidrio de la ventana. Entonces, ese yo lírico, esa voz, termina en la posición de la mosca. Poema extraordinario, que nos instruye en muchas cosas de una forma deliciosa, desde mi punto de vista, que nos mete en un problema filosófico. El ser, la frustración, la imposibilidad ante el mundo, la imposibilidad de consagrar los deseos, quizás la imposibilidad de liberarte de tus mismos demonios, ¿no? El libro se llama, habrá que recordarlo, Los demonios y los días. Pero la escena es una mosca golpeando contra la ventana. Y el poema lírico se puede articular desde ahí, y eso me parece extraordinario. Claro, o sea, no debemos olvidarlo. No tiene que surgir directamente desde la gran emoción, la gran idea, el gran tema. Ajá. La gran proeza. No, y bueno, tomando en cuenta esto, me gustaría preguntarte, hace poco platicábamos sobre la lectura que tú estabas haciendo sobre la obra de Gilberto Owen. Te pregunto, aparte de que estamos en la biblioteca Gilberto Owen, que me parece el espacio idóneo para platicar sobre su poesía, sobre su obra. Yo creo que le comentaba a Jesús Ramón hace poco en una charla que tuvimos en el ISIC sobre Gilberto Owen, yo le comentaba que mi primer conocimiento o acercamiento a Owen fue desde esa figuración que se hace de él como emblema cultural de Sinaloa, ¿no? Como el poeta sinaloense, como todo esta monumentalidad, ¿no? En torno a él. Fue mi primer acercamiento y quizá por eso mi lectura fue bastante ligera, bastante rápida, bastante buscando precisamente el gran asunto, el gran tema, la frase matadora, y no fui muy atento en esa primera lectura, pero ya con el tiempo he estado volviendo a él, he estado regresando y bueno, he encontrado en Owen cosas muy, muy impresionantes. Quería preguntarte eso, ¿cómo eh, consideras que puede plantearse una lectura de Owen más atenta, más fresca, o qué lectura es la que tú has hecho recientemente de Owen? Creo que los comentarios que has hecho se aplican bastante bien por lo menos a Perseo Vencido, el libro cúspide, digamos, de Gilberto Owen. Porque uno va a encontrar los grandes temas, los grandes tópicos, el retorno, el fracaso amoroso, la condición de que la naturaleza imita el arte y no el arte imita la naturaleza, que es una inversión del pensamiento aristotélico que ya viene postulando ahí Owen a través de diferentes modulaciones de figuras trágicas, de héroes trágicos, como es el caso de Perseo. Vamos a encontrar también el diálogo con la literatura, la intertextualidad puesta en el plano del poema lírico de una forma constante. Vamos a ver también temas como la orfandad, dramatizados y muy palpables, ¿no? En la serie de poemas que van conformando este libro. Pero también vamos a escuchar el ritmo hablado, la forma en la que el poeta decide por momentos relajar la entonación para casi parecernos una persona, un interlocutor cercano. Las observaciones laterales con las que logra hilar estas imágenes y estas metáforas de pronto tan complejas, estas analogías que nos dejan un poco dando vuelta la cabeza, ¿no? Cómo hace una inversión de las figuras míticas, es un Simbad parado, ¿no? Un Simbad que no puede navegar, un Perseo
que es vencido por Medusa. Es decir, hace todos estos giran, todas estas figuras simbólicas, estos mitos arquetípicos, estas cosas que nos vienen de tan lejos giran para estarnos hablando de ese yo lírico, nos va a estar hablando del fracaso, de la imposibilidad de acceder, de la imposibilidad también de volver. Pero lo hace, y esta es la lectura que yo trato de hacer, ¿qué es lo que hace tan entrañable a Owen a la vuelta de más de 100 años? Yo pienso que es que logra traer la fuerza viva del mito en su entonación lírica. Esa es, creo, y eso lo retoma un gran estudioso de la cultura, se llama Joseph Campbell, en un libro que se llama Las Máscaras de Dios, donde dice que los nuevos mitos, después de haber estudiado todos los mitos de la antigüedad, ¿no? El tipo es un erudito y es un referente, dice que los nuevos mitos traen también la fuerza viva de los mitos arquetípicos, de los mitos fundacionales, y que esa entonación, esa forma del tratamiento del asunto, de la trama y de la figura, es lo que permite la entrañabilidad que nos los dejan memorables, que nos hacen memorables esas historias. Entonces, al momento como muchos estudiosos de Owen, al momento que Owen hace la mitificación, no solamente retoma las figuras de la antigüedad helénica, sino que trae la fuerza viva del mito, actualiza la fuerza viva del mito. Creo que eso es uno de sus grandes distintivos, Iván. Claro. Hay muchos estudios. Sí. Pero bueno. No, y con eso yo creo, yo digo, agregaría como que yo creo que ahí reside una de las principales improntas históricas de la obra de Owen, ¿no? Que permite que la voz poética contemporánea mexicana apunte hacia una tradición consolidada de una literatura que, como bien dices, viene de muy atrás, ¿no? Y hace este puenteo, este diálogo con la antigüedad, pero también con el presente, y con una poesía que ya estaba viendo brecha hacia el futuro en ese momento, ¿no? Lo estaba abriendo, disculpa, sobre todo en la forma en la que utiliza el discurso, claro, la forma que utiliza el lenguaje, porque no utiliza, por ejemplo, una métrica tradicional, no utiliza un fraseo tradicional, sino más bien va hacia unos postulados de la fragmentación, utiliza muchos conectores gramaticales más bien coloquiales, una intertextualidad tampoco vista, por lo menos en el panorama de la poesía en español de ese momento, a principios del siglo XX en México. Entonces, la forma en la que disloca y trabaja el lenguaje era absolutamente moderna, claro, y aleccionadora, creo yo todavía. Claro. Al día de hoy, aleccionadora también. Claro, sigue siendo un poeta muy, muy vivo. Muy audaz. Ajá. Muy arriesgado. Esa palabra, qué interesante que la pueda decir alguien sobre un escritor, ¿no? Es un escritor audaz. Claro. Y bueno, Frank, ya para terminar, queremos hacer como un juego de preguntas que hemos hecho a los autores que hemos invitado por acá. Se trata de, pues, yo te voy a plantear unas preguntas y tú me respondes de la forma más breve posible a ellas, ¿no? La primera es tu palabra favorita en español. Escritura. Una palabra que nunca aparecerá en uno de tus libros. Trementina. Un escritor al que siempre regreses. Huidobro. El lugar perfecto para leer. La sala de mi casa. ¿Qué libro te hubiera gustado leer cuando tenías 20 años? El mundo no se acaba, de Charles Simic. Un lugar donde nunca podrías escribir. Actualmente en una cafetería. Un personaje literario al que invitarías a tomar un café. A Gilberto Owen.
¿A qué hora del día sientes que la imaginación trabaja mejor? A las 5 de la mañana. ¿Cuál es el peor enemigo de la escritura? El aburrimiento. Y por último, si el cielo fuera una biblioteca, ¿qué libro sacarías de sus estantes al llegar? La Ilíada, Omar. Muy bien. Ilíada, Pues Omar. muchísimas gracias, Frank. A ti, Iván. Siempre es Muchas un gracias. gusto charlar contigo. Muchas gracias a quienes nos escuchan a través de Radio UAS, en nuestras redes sociales de Editorial UAS, en el podcast Los Libros Tienen la Palabra. Muy contentos de haber estado acá en este espacio en la Biblioteca Gilberto Owen. Nos vemos en una siguiente edición. Muchas gracias. Gracias. Hemos llegado al final de este viaje. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Los libros tienen la palabra. Hasta la próxima.